Me saqué yo misma. Yo creo. Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días y buenos días a todos y a todas. Buenos días, Sandra. Buenos días Fernando, María Isabel, Cristian, Iván Andrés. Muy buenos días a los oyentes, qué bueno que estamos hoy de nuevo en sintonía para compartirles un tema que lo habíamos tocado hace 8 días y queremos darle continuidad, y es el tema sobre la crítica. A veces tomamos la crítica en el sentido disque positivo, el sentido constructivo, pero toda crítica está centrada en un solo propósito, ¿cierto? Toda crítica parte de aquello que hay que transformar. En ese sentido, la crítica hay que reivindicarla como algo positivo. Pues cuando la crítica es propositiva, es una crítica que podríamos llamar potenciadora. Cuando la crítica va hacia la descalificación, juzgar, quizá deplorar cualquier situación, cualquier persona, pues no nos permite articular con nada que sea realmente constructivo. Entonces la crítica como potenciador es como nuestro punto de vista para reivindicarla como función social y función también en el sentido del crecer. Cuando nos permitimos crecer, cuando teniendo criterio tomamos decisiones. ¿De dónde parte el criterio? Del fundamento. ¿Qué fundamentos tengo para tomar decisiones? Sandra nos había increpado con varias inquietudes para hoy. Justamente por eso retomamos el tema, porque quedaron cositas por tratar y mucha inquietud. Entonces, Sandra, comencemos con tu... Bueno, antes de comenzar con el tema, me gustaría contar como una historia de un oasis donde llega un joven a tomar agua y a asearse, y encuentra un oasis muy lindo, y allí encuentra un anciano y le pregunta al anciano que quién vive en ese lugar, y el anciano le responde con una pregunta y le dice: ¿cómo es la gente donde tú has llegado? ¿Cómo es la gente que estaba allí? Y él dice: pues el lugar donde yo estaba era un lugar totalmente sombrío, y fuera de eso la gente muy egoísta y gente muy malintencionada. Entonces el anciano le responde: pues esa es la clase de personas que vas a encontrar en este lugar. Luego llega otro joven, pasado más rato, y a tomar agua, y pues muy asombrado con ese lugar, le pregunta que cómo es la gente que vive en ese lugar. Y el anciano le vuelve a responder con otra pregunta y le dice: ¿cómo es la gente del lugar donde tú vivías o llegaste? Ah, no, es la gente allá, gente muy generosa, gente con un corazón muy amplio, con mucha alegría y un lugar muy hermoso. Tanto es que quisiera volver a estar allí. Entonces, lo que tú vas a encontrar aquí es eso que estás mencionando. Alguien que está por ahí escucha y dice: pero ¿cómo es posible que este anciano dé 2 respuestas tan diferentes con la misma pregunta? Y el anciano le dice: es que cada quien responde y vive de lo que tiene en su corazón. Eso me encantó, porque nos enseña que es tanto lo que nosotros hablamos mucho desde lo que tenemos en el corazón. Mencionamos de lo que nosotros vivimos, y de lo que hablamos, de lo que pensamos. Entonces me hace mucho la invitación precisamente a este punto de la criticonería, ¿cierto? Entonces por eso quise traer a colación esta historia, para recrear que nos revisemos de qué es tanto de lo que nosotros hablamos, de esos aburrimientos que a veces nos mantenemos tan aburridos,
todo se nos hace tan pesado y que revisemos realmente si es el lugar, si son las personas o hay algo en nosotros que nos incomoda tanto. Muy bonito porque que nos lleva pues como también a pensar. Yo pues tenía leyendo algunos elementos de la psicología social, encontraba también como hacer un equilibrio entre la crítica y la autocrítica, y me parece muy bello ese pasaje y esa respuesta de ese anciano maestro, porque indica, es decir, es lo que a usted le falta, es lo que usted ve, pues que le falta al sitio, al lugar. Es decir, incluso desde la abundancia del corazón habla la boca. Y tiene que ver pues con eso, me parece pues muy importante, porque bueno, hacer un equilibrio entre la crítica y la autocrítica, porque a veces el criticar mucho y el ser muy crítico, y sobre todo en esas líneas radicales que a veces hemos vivido, a veces hemos estado o estamos en un país como el nuestro, en esa polaridad, entonces realmente está denotando baja autoestima, una situación de inconformidad colectiva que se masifica, y con relación a la autocrítica también, como por eso mediarla también y armonizarla, en el sentido que muchas veces también somos demasiado fuertes con nosotras mismas o nosotros mismos, nos damos demasiado pues latigazos entre comillas y no nos miramos pues de manera objetiva, y pienso que la conciencia nos permite también eso, ser conscientes de esa parte que decía el maestro con respecto al río y al lugar y a los espacios, a las relaciones incluso que nos encontramos. Cuando a veces decimos, es que ¿por qué me encuentro con personas tóxicas? Porque uno también está tóxico. ¿Por qué me encuentro con personas tan bondadosas, tan bellas, que siempre están tan tranquilas? Porque pues uno ha entrado o también uno tiene su bondad y también ha entrado pues en la tranquilidad. Lo digo en términos míos porque yo siempre he sido pues muy acelerada y como muy impaciente, entonces he visto que a veces, es decir, ya, no a veces, sino que ya he entrado como en esa armonía, sobre todo conmigo, y a reírme como de situaciones y cosas que me pasan, y más bien encontrar la salida por el humor. No, que me parece muy lindo porque María dice a veces, y dice no a veces, o sea que ya está acá, ya hace conciencia, y es muy lindo porque esa es la invitación. Bueno, yo ya Fernando iba a hablar, pero muy rico, Fernando, este programa, y ya que tú me hiciste la invitación para comenzar, porque pues precisamente el nombre del programa es La Crítica y la Criticonería. Son dos pasajes totalmente diferentes y es bueno tener esa diferenciación, porque la crítica realmente es una invitación a que nosotros estemos informados, a que si tengamos un punto de vista, estemos informados, nos convoquemos a dar un punto de vista y con objetividad, ¿cierto? Con solución a un problema específico que haya para tomar una acción determinada, mientras que la criticonería nos lleva a inventarnos problemas que vemos en el otro cuando el problema muchas veces está dentro de nosotros. Quería comentarles que esto se une pues como a la saga de programas que hemos hecho ¿Por qué enfermamos? Y desde un principio decíamos, vamos a integrar lo que es la psicología, la espiritualidad y la cuántica. Y hoy estamos hablando de ese ejemplo tan bonito que trajiste, Sandra, de la vibración. Como estés vibrando, vas a encontrar personas que vibren o ambientes que vibren en la misma frecuencia. Muchas veces encontramos ambientes vacíos, pero están vibrando en una frecuencia pesada, y solo percibimos la pesadez de afuera. Pero si yo fui allí, por ejemplo, tampoco hay que generalizar y matizarlo, y quiero decir,
Si yo llegué a un lugar que está muy cargado de energía, quizá lo que llegué fue a hacer un trabajo, pero ya cuando estoy en el papel de maestría, es decir, cuando ya aprendí a lidiar con las energías y limpié mi corazón de ciertas impurezas. Pero la mayor parte de las veces vamos a un lugar o contactamos personas que están en una vibración o positiva o negativa que nos van a involucrar en lo que significa el florecimiento del lugar y las personas, o lo que significa la decrepitud, el desgaste, la pesadez. Miren ustedes la importancia, vibrar recogiendo la importancia de nuestra propia vibración para cada momento, cada situación y cada lugar. Cada situación también tiene que ver con el clima. Hay gente que está lloviendo, este día tan oscuro, qué pereza. Para nosotros la lluvia es una bendición, es signo de absoluta abundancia. La tierra preparándose con la humedad suficiente para germinar las semillas, nada menos. Y además que el agua invita a la limpieza, como al dejar fluir emociones, dejar fluir, limpiar, sanar. Entonces mirarlo desde ese lado tan bonito, que si nos cogió la lluvia afuera, pues agradezcamos porque algo nos está limpiando y fluyendo en nosotros esas emociones. Entonces qué lindo. Y no nos vamos a derretir. Y no nos vamos a derretir. ¿Por qué? Es que la cuestión con las mujeres muchas veces es que se nos daña el peinado. Entonces creemos muchas veces que las emociones dependen del entorno, la gente con la cual nos relacionamos, que dependen de factores completamente actuales y externos a nosotros, y en realidad lo que estamos encontrando en el ambiente es aquello que ya recogimos. Y es posible que el ambiente esté muy movido, el ambiente esté muy floreciente, para decirlo así, pero la persona no vea sino los tachones, los lunares, las cosas molestas, ¿cierto? Pero porque es que la persona necesita eso para reivindicar un sentido de negatividad que trae incorporado, en doble sentido. Miren ustedes, son dos registros, ¿cierto? El registro del pasado que se actualiza en el presente. ¿Cómo estoy vibrando en el pasado? Cuando estoy en presente y no superé el pasado, entonces vibro en pasado, ¿sí? El presente se hace un pasado presente. Pasado presente. ¿Qué le estoy ofreciendo al futuro? Un pasado presente. Es decir, un pasado que se actualiza por donde quiera que voy, porque yo nunca superé la ristra de violencias que tuve, de marginaciones que tuve dentro de la familia, la ristra de desplazamientos, por ejemplo, de un pueblo como el colombiano con 10 millones de desplazados. ¿Qué tendríamos que lamentar y qué más o qué tanto tendríamos para quejarnos si nos metemos en la onda de aquello que sigue pasando, pero que pertenece a ese pasado? Porque ¿qué pasa? El colectivo no suelta el pasado, el colectivo, la mentalidad colectiva no suelta el pasado. ¿Por qué? Porque si soltara el pasado, podría construir futuro. Y al Estado ni a la sociedad le interesa marcar un cambio diferencial con relación a lo que significa ir adelante, crecer. Muchas veces son las circunstancias las que nos obligan a crecer, no es a conciencia nuestra. Y si ese crecer no es a conciencia nuestra, es porque no tenemos criterio, no tenemos punto de conexión, de contraste. A ver, ¿por qué vivimos nosotros así mientras los noruegos tienen un estado que funciona? Ya tengo un criterio, ya tengo un punto
de contraste y pero es que yo puedo jalar para allá, pero ¿por qué la sociedad colombiana no puede? Es que nos falta educación, es que nos falta leer más, es que nos falta dinamizar informado. más el sentido social de cada uno. Bueno, ibas Y a decir. diríamos también más autoconocimiento de uno mismo, más confianza, porque María contaba ahorita cuando empezó a decir y yo lo sentí como en el amor a sí mismo, cuando estamos seguros de sí mismo, tenemos confianza de sí mismo, amor hacia nosotros, pues entonces damos unas críticas desde un punto de vista también hacia el respeto, porque si yo me amo, me respeto, pues respeto al otro, y mis críticas van a ser muy objetivas en busca de una solución en común, no en particular a lo que yo pensaba o creyera. Y me llama también mucho la atención ahora que Fernando toca lo del pasado, porque la vida es de constantes cambios. Es algo que realmente apegarnos a costumbres, apegarnos a lo que me enseñaron hace 10 o 15 años, hoy en día me cuesta procesar cuando se tiene hijos jóvenes o cuando hay una sociedad joven o cuando los maestros se enfrentan a alumnos jóvenes o vamos a empresas y encontramos ya que entra gente con otros ideales y formas de ver la vida y nosotros nos hemos quedado con lo del pasado y se nos vuelve un dolor de cabeza y empezamos en vez de asociar que nos toca cambiar, es que nos toca fluir en ideas, fluir con lo nuevo que llega, mejor dicho, informarnos más y no estar tanto en esa pelea contra lo que ya no estuvo, porque entonces empezamos a echar culpas, empezamos a utilizar esa parte de crítica destructiva hacia lo que estamos viviendo. Muy bien, tenemos una intervención de un oyente, ¿cierto, Cristian? Sí, vamos a incluir en la mesa de participación a Hernán Saldarriaga, él nos escucha desde la transmisión en vivo de YouTube y nos dice: la crítica nunca es buena, ni destructiva, ni constructiva, ni mucho menos la destructiva. Lo que puede reemplazarla es la información de retorno o realimentación. Exige empatía. Muy bien. Bueno, le diríamos a don Hernán que relacionamos aquí la crítica con el criterio, ¿cierto? Tener criterio es tener información y tener información es entrar en esa relación de emisor-receptor y por tanto de empatía. Es ampliar un poco el concepto, no quedarnos con el concepto simple de la crítica como algo denostable, sino en qué sentido nos sirve. Lo que tratamos a través de estas emisiones es recordar que siempre que combatimos algo lo resultamos reforzando, entonces lo vamos a integrar, ya no vamos a denostar de nada ni de nadie, sino que vamos a integrarlo. ¿Cómo lo integramos a nuestra existencia? Miremoslo en el sentido de que le pongo ya mi propósito, ¿cierto? Y a propósito del 9 de abril, de la muerte de Gaitán y pues todo lo que pasó, desde la semana pasada han pasado algunas series y momentos y análisis y varios programas donde han analizado pues su muerte, el momento histórico, lo que ha pasado, pues, pero que ha trabajado pues el pasado de la historia de Colombia para venir como a este momento y que coincide pues con el día de las víctimas que le han colocado pues a nivel de Colombia también. Entonces me parece que esa parte pues nos indica mirar cómo el pasado no podemos, es decir, seguir en el pasado y diciendo es que Colombia es violenta y Colombia solamente ha estado en guerras y las personas que han querido gobernar este país de de una manera diferente, con una postura diferente, pues en términos liberales,
pensando en una Colombia distinta, los han matado o han muerto o se han convocado, pues, con respecto, es decir, ellos mismos se han convocado con la muerte. Entonces, nos permite sanar todo ese pasado para no seguir hablando como de víctimas y seguir hablando de los muertos que tenemos en Colombia, porque no sale de esa situación, porque cada año pues se celebra, pero en términos, pero también dicen pues es que se enaltece, y me parece que se debe recordar y se debe sobrevivir esas personas en términos muy importantes para la historia pasada del país y para la historia nuestra también. Entonces creo que pues también nos muestra cómo no necesariamente tenemos que ver el pasado de manera crítica, sino de una manera que nos hace recordar y pasar por el corazón. Recordar desde lo positivo, las intenciones bonitas, sí. Que estos líderes tenían, y no verlo desde el lado negativo y funesto de la violencia, la matanza, todo lo que trajo. Sí, y no tapando esa parte, pues es que eso ocurrió, eso pasó, es decir, ¿cómo le ponemos un bálsamo a eso, Fernando, para que, pues como para mediar, porque es que hubo dolor, hubo tristeza, todavía se recuerda, y cuando pasa por el corazón puede pasar también con dolor o con tristeza o con nostalgia, entonces pasar el bálsamo a ese pasado. Sí, recordaba un poema: somos un país amargo, tantos muertos por llorar, tantas víctimas por reivindicar. Y aquí se trata es de que el reconocimiento real a las víctimas ha de ser reconocerse cada uno como verdugo. Es decir, nacimos en una época para vivir la experiencia donde ya pasamos de ser las víctimas, quiero decir, pasamos de ser los verdugos a ser las víctimas, porque venimos de pasados arrevesados. Este país nuestro está lleno de violencias múltiples, y lo que ha llamado a la civilidad pues ha sido la educación, la formación académica, las artes, etcétera. Y sí, se han producido alternativas, pero hay una mayoría que ha quedado iletrada o marginada. Pues es ridículo. En Colombia alcanza, de cada 1000 estudiantes, 1000 jóvenes, perdón, uno alcanza la universidad pública. La universidad pública, no está hablando de la privada. ¿Y quiénes son los que aspiran a la universidad pública? La gente que no tiene recursos, o tiene recursos limitados, ¿cierto? Para decirlo así, recursos económicos. Entonces, empezando por ahí, que se trata de rehacer nuestra historia, y tú lo decías muy bien, María, recordando, pasando por el corazón toda esa tragedia colectiva. Cuando podemos hablar de la rectificación de todo aquel pasado, si no es a través de lo que a mí me afecta? Porque si me voy a la condición de víctima, entonces estoy justificado para arremeter contra todos los verdugos de la época. Y si me voy a la condición de verdugo, pues estoy justificado para matar esta caterva de ignorantes, estas masas venidas a menos, que no saben hacer riqueza como yo lo hice, diría el gran potentado, que no sabe robar como yo robo, que no sabe explotar a los demás, que les falta inteligencia, que les falta virtud, que les falta brío, porque es que la pobreza es hija de la pereza, ¿cierto? Ese tipo de mentalidad que nos lleva por la vía de la repetición, y es: como verdugo me reconozco en la víctima que produje,
porque el primer o la primera víctima, cuando soy verdugo, soy yo mismo. Es decir, estoy ignorando una parte mía que atropello en el otro. Miren la hermosura. Ignoro la parte mía que le doy de porrazos al otro. Quiero cogerme a porrazos y cojo al otro porque es que el otro me las tiene que pagar, porque es que alguien es culpable. Y es una manera también de echar el veneno hacia afuera, ¿cierto? Pues de otra manera nos psicotizaríamos. Los psicóticos tienen el problema, los loquitos para aclarar, tienen el problema de que vierten hacia adentro todo ese veneno de rabia, de rencor, pero contra sí mismo, contra la propia estructura. Entonces, ¿qué hace el verdugo? Echa hacia afuera. ¿Qué hace la víctima? La víctima, aparte de ser víctima de sí mismo, entonces se revictimiza hacia afuera y recoge afuera quien le repita o quien le ayude a repetir y se hace cómplice del enemigo. Es decir, le pone la cabeza al enemigo para que le dé bien duro, porque es que él o ella no merecerían una vida más llevadera, una vida de realizaciones, etcétera. Fernando, yo sí me gustaría hacer una pregunta, pues como estoy tan atenta pues a lo que está pasando en este momento, y entonces preguntarte, y me parece importante aclarar, porque sigue siendo sintomático lo que pasa. Sí. Es que el presidente Duque va a ir hoy al Cauca a hablar con la Minga, con los indígenas, y ayer el señor fiscal dice que hay un supuesto y presunto atentado contra el presidente Duque. ¿Qué pilas ahí? El representante de la Minga ha respondido que ellos están dispuestos al diálogo, que no hay ningún interés de violencia, que están preparados para hablar, conversar, tomar decisiones colectivas y que los escuchen, y que por favor que prácticamente están pidiendo respeto. Pero me parece que viene mucho al ejemplo esto, y me parecería muy importante que tú analizaras como esa situación, ese ejemplo concreto de nuestro país, porque pues nos enreda a la comunidad, pues nos pone en una dicotomía, etc. Qué bueno que lo traigas a colación, pero el verdugo se sirve del miedo, pero también es víctima del miedo. Como el Estado, entre comillas, el Estado, pues, porque ya sabemos que son las fuerzas oscuras del Estado, se han dedicado a matar líderes sociales. Entonces ahorita sacan la versión ya ellos como posibles víctimas de la violencia que ya proyectaron y que han mantenido por 500 años en este país, porque ha sido el sistema de violencias que han explotado los gobernantes para mantener sometida y explotada la mayoría de la población. Para no hacer cambios, entonces agredo, atraco, desplazo. Pues yo no voy a hacer cambios. ¿Quién me dijo que yo tengo que hacer cambios? ¿Quién dijo que yo estoy aquí para gobernar? Y enseguida hacerle caso a la caterva de este mundo de tontarrones, que además ni les permito la escolaridad. Pues, en últimas, es un menosprecio por el pueblo. Y por la sabiduría también de los indígenas. La sabiduría indígena, sí. Es un menosprecio que luego se devuelve en menosprecio. O sea, me quieren tanto que me pueden matar en cualquier momento. Fernando, o sea, es como soy su líder bendecido, como soy su líder bendecido, me pueden matar en cualquier momento. Bueno, es una ironía, ¿no? No, y tomar esto desde la manera crítica de que convoque a que nos veamos todos invitados a conocer un poquito más la problemática.
Y por eso pues aquí retomo el tema de Hernán, donde yo pues desde mi lado de coach decía, sí, es que no hay crítica buena, lo mismo me identificaba mucho con Hernán, ni la crítica no es destructiva ni constructiva, desde la empatía. Y lógicamente que para hacer una crítica y tomar un punto de vista, pues hay que sentir empatía también hacia otras personas que en este momento están pasando situaciones difíciles, ¿cierto? Para poder comprender lo que están viviendo. Entonces, miremos la crítica como la invitación a que no nos conformemos con lo que veamos en un medio televisivo, sino que nos convoque a investigar un poco más, a vivir, y si tenemos la oportunidad de llegar y escuchar, porque muchas veces nos vetamos la escucha, y a través de la escucha digamos que de los dos polos podríamos tomar un punto de vista, y ahí es donde la crítica se vuelve importante. Ahora, la cuestión es cuando nosotros llegamos a hacer la parte, no como crítica, sino como la criticonería, pues ya desde el lado negativo. Entonces, comprendí muy bien lo que Hernán nos invitó, desde la empatía. También se pueden hacer críticas donde invitemos a pensar de una manera constructiva, a formular y a solucionar un problema, ¿cierto? Y no se puede desde la desempatía. La empatía es simplemente estar y colocarnos en el lugar del otro, aunque no estemos de acuerdo en todos los puntos de vista, pero es entender qué está sucediendo, porque yo lo tomo desde la parte social, es que muchos tomamos posición desde lo que nos informan, desde un medio televisivo, pero no estamos allá, no estamos viviendo lo que esta parte de toda la población indígena vive desde hace muchos años. Entonces, para nosotros es más fácil pensar desde lo que nos han vendido como ese miedo, el temor, y tomamos y damos un criterio, pero un criterio muy basado en informaciones externas, pero no estamos allí viviendo la problemática realmente. Entonces es muy bonito, antes de tomarnos esto a pecho, cualquier crítica que se esté haciendo, pues decir, pues yo opino lo contrario y voy a decir que eso está mal hecho, pues me tomo y investigo un poquito más. Es lo que sí, de eso se trata, de tomar información que nos permita tener mayor criterio, ¿cierto? Tener conocimiento de causa. La conciencia es la lucidez con relación a lo que podemos combinar y conectar las diferentes informaciones, y el criterio es parte de esa facultad de ser consciente, ¿cierto? A ver, ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Entonces hoy es 9 de abril, se está conmemorando una fecha fatídica. ¿Qué vamos a conmemorar? ¿El legado de Gaitán o vamos a conmemorar el enojo porque nos mataron al gran líder del liberalismo colombiano? Y entonces aquí diríamos, no, vamos a rescatar esa, porque Gaitán, hay que decirlo, es hijo de una época, y ya sabemos que en aquella época era la confrontación armada y liberales contra conservadores, y ya venía la guerra desde 1900, mejor dicho, 30 años de gobierno de los conservadores. Y luego entran los liberales con López Pumarejo. Entran los liberales a gobernar y producen unos desarrollos enormes en el país. Ahí es donde tiene lugar el desarrollo de empresas tan importantes como la Noel, Coltejer, etcétera. Pero ya entran los conservadores a hacer oposición con los chulavitas. Los chulavitas era que utilizaban a la policía contra la población. Entonces se iban a masacrar poblaciones enteras. Quiero decir, y fíjense ustedes, eso fue en 1932, si no me equivoco, que López Pumarejo accede al poder como una retoma del poder por parte de los liberales,
y en 1948, o sea, 16 años después, viene Gaitán y viene el Bogotazo y todo este tipo de cosas. Entonces, quiero decir, era un pueblo de confrontaciones. Hoy en día, pues si bien tenemos un estado nada deseable, al menos quienes gobiernan, estamos haciendo la propuesta de que cada quien tome su posición con relación a lo que significa vivir en esta sociedad para que demos solución desde lo que nos convoca en la política de lo que significa la ética personal y colectiva. La ética mía, la ética del grupo, la ética social. Así es. Es decir, a reconstruir la ética desde mí mismo, partiendo de que toda ética es desde el respeto por sí mismo. Si me respeto a mí mismo, puedo respetar al otro. Desde ese punto de vista, yo creo que la profundización de la problemática en nuestro país, del asunto político y la relación con el Estado, el común de la gente, etcétera, tiene una reivindicación, y es en la retoma de poder de lo que significa cada uno descubriéndose a sí mismo, cada grupo descubriéndose y permitiéndose sentar posición y generar posibilidades, porque no se trata solamente de generar posición, se trata de generar posibilidades, ya no para atacar a nadie, sino para integrar eso que desde afuera nos hizo tanto daño. Me estaba acordando de un ejercicio que nosotros hemos estado haciendo en un diplomado que se llama Memorias Comunitarias. Entonces nos propusieron un ejercicio a raíz de que el hecho, es decir, el diplomado invita a recoger y recuperar las historias del pasado para traerlas al presente y recrearlas por medio de unos proyectos en las diferentes comunas de Medellín. Esto es desde una institución que se llama Convivamos. El ejercicio es muy bello, y pues el ejercicio que hacíamos la semana pasada era que nos reuníamos por grupos, por equipos, y por ejemplo éramos 5 personas y cada persona contaba, digamos, parte de su historia dolorosa, y los 5 la contábamos, pues obvio, uno por uno, y luego cómo la resolvió, y luego cada uno interpelábamos al otro preguntándole pues cómo lo sintió, cómo se sintió, y la idea era cómo abrazar el dolor, convocar a resarcirlo y a invitarnos pues a reconstruir una memoria de manera lúdica, tranquila y armoniosa. Este era muy lindo porque, obvio, digo muy lindo porque a pesar de ser situaciones bastante dolorosas de algunas personas, y diría que todas, no, es decir, y no es que se resolviera en ese momento, sino que servía para, cada grupo presentaba pues digamos su propuesta, cómo lo había hecho, cómo había sentido, y ya colectivamente se hacía pues como el análisis de como de todos los, pues, del aspecto que entra en las memorias, que es el recuerdo, que también puede ser el dolor, pero cómo la alegría y cómo los hechos en la línea del tiempo se pueden mejorar, claro, al traerlas al presente. No, claro, y más sobre todo que se ve como un trabajo de procesar, pero para sanar. Entonces es muy lindo, es empezar a renovar esas historias desde el corazón, pasarlas por el corazón. Es hacer como una invitación, ¿qué hacer cuando nos encontramos con esa persona? Porque me llama mucho la atención de que llegamos a ese ambiente denso, a casi nadie nos gusta estar en ambientes densos, pero si estoy allí, como dice Fernando, es porque debía estar allí, me encuentro con la persona permanente, y puede ser que hasta esa persona viva hasta conmigo todos los días,
y todos los días los primeros comentarios que hagan sean de violencia, matanzas. Y bueno, yo me levanté fue pensando en qué rico, el árbol me saludó, saludé al sol. Estoy pensando que el pajarito que cantó me dijo buenos días. Y estoy en la onda de lo que a mí me considero es comenzar una excelente mañana, y de pronto al levantarme encuentro esta parte donde lo primero son noticias de matanza, el día triste. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que de una u otra manera hacer un cambio y no llegar a la crítica hacia la persona, porque realmente no resulta, es la realidad que vive también esa persona y para esa persona es lo normal? Pero ¿qué debo hacer para hacer un cambio en la conversación, y más cuando estoy permanentemente o me siento en un sitio y debo permanecer ahí en una charla donde estoy al lado de la persona y todo es negativo? Muy Cuéntanos. bien, qué bonito. Antes de pasar a ese punto, quería recordar que son 3 posiciones, ¿cierto? Uh-huh. La del verdugo, la de la víctima o la del salvador. Uh-huh. En la posición de víctima, pues estoy justificado para seguir sufriendo y hacer sufrir a otros. Entonces entra la posición de que también soy verdugo siendo víctima. Okay. Al menos de mí misma o de mí mismo. ¿Sí? Uh-huh. Soy verdugo al menos de mí mismo, de mí misma, cuando asumo la posición de víctima. Asumo la posición del verdugo. Ya soy víctima en negación de mi condición de víctima. Entonces voy a hacer lo mismo que a mí me hicieron, porque a mí me hicieron y yo estoy también justificado frente a la vida, frente a la existencia. Y está el Salvador, el que dice, ay, qué pecado la gente como sufre. Y entonces se pone dizque a salvar a los demás y no se da cuenta que es perpetrador de la condición de verdugo. O sea, tiene las mejores intenciones, pero desde su vibración necesita víctimas para poder reivindicar el nombre propio. A ver, ¿dónde hay víctimas para yo ir a reivindicar? ¿Dónde voy a recoger hoy el último basuriego del día? ¿Dónde voy a ir hoy a recoger al adicto? Es que si se terminan los adictos, entonces ¿de qué va a vivir la Secretaría de Bienestar Social? Fernando, esto que dices del Salvador es algo muy fuerte, porque muchas veces tomamos actitudes de salvar, querer ayudarle al otro de una manera disque desinteresada, pero a la vez nos volvemos después jueces, porque la persona, si no responde de la manera, entonces nos volvemos esos verdugos hacia esas mismas personas. Como así que yo que le dediqué el tiempo y le ayudé, lo levanté, le enseñé el camino, y tan desagradecido que ahora ni siquiera pasa, ni siquiera me saluda, o ya esa persona dio 3 escalones más arriba que yo y está arriba, como ¿por qué la vida es así? ¿Por qué me trata de esa manera? Entonces, esto de ser salvador no hay que tomárselo muy en serio. Yo creo que es más bonito desde el don de cada persona desplegar su don, y el otro que se convoque a creer también en sí mismo para no ser salvador, porque después nos volvemos jueces y ahí sí muy criticones de lo que el otro no nos entrega o de lo que no llega a ser. Sí, los verdugos suelen rodearse de personas que van a reivindicar a la víctima, ¿cierto? Entonces, gobernantes o generales, coroneles, qué sé yo, que tienen unas esposas que son todo generosidad, todo entrega. Habría que ver en otra época aquella señora primera dama de la nación, que se le veía por allá la posición de la santa frente a un fulano.
y salía por la prensa así como quien dice, y decía irónicamente alguien en el trabajo clínico, lo decía de una manera que me pareció esclarecedorcísimo. El verdugo va y mata para que su mujer o las entidades auspiciadoras del bienestar colectivo vayan a reivindicar a las víctimas y se alimenten se alimenten de eso. O sea, primero damos el golpe, el zarpazo, hay que desalojar una población, pero luego le mandamos a la Cruz Roja, pero no hay problema. Primero dejamos a esta gente hundida en la ignorancia y después les mandamos a bienestar social para que les den ahí una guapanelita cada noche. Eso, qué tontería. Eso o hasta un pedacito de tierra. O hasta un pedacito de tierra. Les quitamos las 10 hectáreas, pues les damos ahí una cuadrita para que siembren sus cebollas. Aquí no hay problema. Fernando. Entonces, muchos programas dizque de bienestar social vienen a ser nada menos que una especie de atenuante y de disimulación de aquello que ya ha venido en atropello. ¿Cómo decirlo? Esto es una realidad escabrosa porque es la relación entre el verdugo y el salvador. Entonces le mando la tragedia y luego le mando decir una misa, ¿cierto? Y pongo al cura o al prelado a que salga a sembrar la esperanza por el mundo, porque es que Cristo es el que va a salvar esta... Y parados en los escombros, además. Y parados en los escombros y diciendo de que es que hay esperanza en el mundo. Y sí, hay esperanza en el mundo, pero por favor, no es bajo la condición de ser los salvadores, de que alguien va a venir a salvarnos. Nadie, absolutamente va a venir a salvarnos de nosotros mismos. Porque nosotros mismos atraemos el tipo de verdugo que necesitamos. Respecto a lo que yo te estaba preguntando y por lo que has comentado de víctima, verdugo y salvador, yo concluyo algo y es estar al acecho. Desde la parte espiritual es estar al acecho y no tomar nada personal. Ayer nos llegaron unos videos recordándole los 4 acuerdos. Me pareció muy simpático la manera en que esta persona, que es un coach, parece que es una niña coach, invita, aunque a veces no es tan sencillo como ella lo pinta, pero es muy bonito porque más que eso yo diría, estemos al acecho permanente de todo lo que nosotros mismos convocamos o porque estamos, porque más pensando en el otro es más para nosotros mismos. Es lo que yo acabo de concluir cuando te hacía la pregunta, y es que si yo me encuentro esta persona y es permanente, o que viva conmigo o que me la encuentre permanente porque tengo que ir a estudiar y me la encuentro permanente allí, o siempre va a estar porque hace parte del grupo de amistad. Simplemente entender, no tomarme nada personal, entender el proceso y sacar lo mejor. Qué bonito. Y lo conectamos ahí con lo que estábamos diciendo. O sea, ¿qué posición voy a asumir? ¿La de víctima, la de verdugo, la de salvador? Ninguna. Absolutamente. Todo me va a servir. Si estoy pasando por víctima, me paso por algo. Es decir, lo estoy llamando, lo estoy convocando. Si estoy en la posición de verdugo, ¿a quién estoy castigando cuando me castigo? ¿A quién estoy matando cuando me mato? ¿A quién estoy dando contra el mundo cuando me doy contra el mundo? O cuando le doy al otro contra el mundo. La posición de salvador, no tengo que ir a salvar a nadie, no tengo que ser buena persona, soy mejor y extraordinaria persona cuando me encuentro con mis propios fantasmas. Absolutamente, la persona realmente trascendente, y no porque
vayamos a reivindicar aquí el término de bondad, sino la generosidad. La mayor generosidad que le puedo dar a la humanidad es confrontar mis propios fantasmas. Por favor, esa bonachonería de quedar bien con todo el mundo, de estar bien con todo, de que nadie vaya a criticarnos, de que nadie vaya a decir nada negativo, qué pecado. Salgámonos de esa lógica, por favor, y vayamos a nosotros mismos, porque cuando intentamos salvar al otro, hay al menos 5 aspectos que todavía no reconocí. Es decir, esto se va multiplicando en la medida que uno se mira a sí mismo. Abro un anaquel y se me abren, acuérdense, abro el anaquel del locker y se me abren, hagan de cuenta que son ventanas, ¿cierto? Lo que encuentran afuera, quiero decir adentro, son ventanas para mirar adentro del locker, que son ustedes mismos. Entonces multiplicamos por 4 cuando abrimos la puerta de adentro, ¿sí? ¿En qué aspecto a la derecha, qué aspecto a la izquierda, qué aspecto al fondo? Y ahí se nos multiplican las posibilidades de encontrarnos primero con nosotros mismos y después con el universo entero. Permíteme, Sandra, entonces, para que redondeemos el tema de la pregunta tuya, porque es muy importante, y es cómo practicar en la vida cotidiana la bondad con nosotros mismos. Si me molestó lo del otro, lo voy a mirar en mí. Entonces, la bondad es lo que me voy a permitir en generosidad reconocer de lo que me viene en aprendizaje. Miren la generosidad tan hermosa que estoy sembrando desde la incomodidad, desde el derrape, desde el lapsus, desde el equívoco. ¿Qué voy a sembrar en mí? Voy a sembrar más y mayor complejidad en el mundo exterior, o voy a abrir las puertas del corazón para que el corazón me permita repararme y reparar a los otros. Muy lindo Miren lo esto. hermoso. Bellísimo. Entonces voy a mí mismo y abro las puertas de mi corazón para entregarme lo más granado, lo más exquisito, que los toltecas llaman el mundo del poder. Qué lindo Y esto. no hay poder más allá, no hay poder más lustroso que aquel que nos permite el saber, el conocimiento, en el mejor sentido del término, el conocicierto, para decirlo en términos de lo que reivindica lo cierto, lo verdadero, lo que está en mí, la verdad que encuentro en mi propio interior. Cuando me encuentro reiteradamente entonces con ese otro, es porque ese reiteradamente me está diciendo, pero ¿por qué no se ha examinado usted? Es que usted puede asumir otra posición diferente, a sentirse regañada por mí todo el tiempo. Usted puede... O confrontada, o sí. Usted puede levantarse de las ruinas que yo le estoy poniendo al frente cada día. Usted Fernando. puede... A ver, usted, despierte. Entonces lo primero que podemos hacer es... ¿El otro habla para él o habla para mí? ¿Sí? Fernando, yo siento pues aquí esto... ¿Sí la pillas? Sí. O sea, cuando ya soy capaz de mirarme a mí mismo, entonces me pregunto, ¿el otro está hablando para él o está hablando para mí? Si está hablando para él, ¿yo por qué tengo que engancharme en su negativismo? Total. Era ahí donde quería llegar. No, y esto es una invitación, y si nosotros escuchamos, yo no sé, ¿será que ahora se me abrió así como una cortina con lo que acabas de decir? Porque la invitación es a que tantas cosas reproducimos del otro que nos molesta tanto, y nos volvemos es como la misma grabadora, y desde la misma manera negativa o de incomodidad lo reproducimos de una u otra manera, y no lo estamos tomando como lo que dice, si es para el otro, pues es del otro.
Si es para mí en una introspección, ¿por qué será que me molesta tanto? Y si siento que es para mí, pues ¿cómo voy a empezar a reproducir lo mismo? Me lleno, lo paso por el corazón, lo limpio, y lo que va a venir es de comprensión a que vive el otro, pero qué me enseñó a mí, qué es lo que yo no voy a reproducir esto para otro, y es lo que necesitamos como país y como mundo, reproducir cosas más bellas, pero nos hemos quedado desde lo que nos causa, el dolor que causa, desde la manera del ego, de querer rebatirle al otro la razón de lo que está diciendo, y no lo estamos tomando como desde lo que me invita a mí a reconocerme desde ese amor, hasta del mismo amor que nos enseñó Cristo. Es que Cristo vino aquí con el mensaje de darnos el amor, y todavía no hemos comprendido qué es el amor. Y me parece muy lindo, porque es como si me hubieras corrido y comprender. Y de ahí es colocar un propósito diario de estar al acecho de lo que no me gusta que hable el otro, al acecho permanente de mi actitud, de mi propia actitud. Si el otro me molesta, pero ¿cómo es que estoy actuando? A ver, y si no caigo en cuenta, pues al menos en el día permitirme caer en cuenta al final de la noche y revisar para no cargarme de esas energías y no seguir reproduciendo hacia el otro, porque nos gusta ser salvadores, pero cambiando la manera de pensar el otro, y ahí no está la cosa, esta es en mí. Qué bonito, gracias Fernando. Muy, muy bonito, y me acuerdo de palabras que nuestros abuelos, abuelas nos dicen cuando están haciendo pues hablando de una problemática o de algo que pasa en la comunidad o algo, o un suceso. Ellos dicen, miremoslo como una película y no juzguemos. Y lo dicen en esos términos, pues de no criticar ni autocriticar, sino que todo es perfecto y todas las cosas suceden, y que tomemos lo mejor y lo más importante para reflexionar desde sí mismos. Así es. Sí, si me molesta del otro es porque toca con lo mío. ¿Cómo hacer para cultivar en mí la bondad hacia el otro si todavía el otro no encuentra cabida en mí? Le doy cabida al otro cuando ya en revisión constante voy al acecho conmigo mismo, reconozco lo que me tiene que enseñar en generosidad, eso que me viene en contrariedad, y así entonces abro el corazón, y ahí sí puedo decir soy amor. Y desde el amor. Y desde el amor. Qué lindo. Qué maravilla. Un feliz día para todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia.